Bienvenidos a nuestra primera clase complementaria o asíncrona. Entonces, como les comenté en clase, la idea de este tipo de clases que voy a ir subiendo va a ser materia que vamos a ir complementando. Como vieron por ahora, no hemos desarrollado muchos conceptos, así que hoy me concentraré en una cosa que me parece muy interesante, que es las máquinas a vapor. Entonces, vamos a ver una serie de videos y los voy a ir comentando en la medida que valga la pena. Entonces, partiremos este video un poco para darle un contexto a nuestra discusión, en el contexto que entonces, como les comenté, las máquinas a vapor va a ser el motor que va a empujar, valga la redundancia, la termodinámica. Entonces vamos a partir primero viendo un video acerca de la revolución industrial, muy breve, pero que nos habla de las máquinas particularmente. Entonces partimos con este video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Entonces, lo primero que deberíamos decir de eso interesante, esta idea principal, es que lo que va a cambiar radicalmente la vida de la población va a ser la posibilidad de poder transformar cierto tipo de energía en otro tipo de energía. En particular, vamos a transformar la energía que llamamos calor. Vamos a tratar de entender eso en el futuro, por supuesto, con cuidado, pero vamos a tratar de colocarnos en el contexto como esto ocurrió, en transformarlo en otro tipo de energía, particularmente en trabajo, en cosas que nos permita, digamos, mover cosas particularmente. Y esta idea de poder transformar calor en trabajo es lo que entonces lo hacemos a través de aparatos y entonces esos aparatos los llamamos máquinas. Entonces sigamos viendo nuestro video. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Como ven, esa es nuestra sociedad actual, o sea, cambiamos completamente de comportamiento, de organización, gracias simplemente al desarrollo tecnológico. Nuestra forma de autoorganizarnos como sociedad cambió radicalmente. Esta última, la que llamamos sociedad urbana, es seguramente la cual ustedes están mucho más acostumbrados. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones.
y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, como vemos, este video nos ilustra bien la situación en la cual, digamos, cómo las máquinas a vapor cambiaron radicalmente nuestra vida, la organización y, por supuesto, posteriormente, todo tipo de ajustes que tienen las sociedades. Entonces, ahora vamos a continuar con un segundo video en el cual vamos a, discutir un poco más, nos vamos a concentrar más en las máquinas a vapor, en el misterio de esto de cómo el calor puede producir movimiento y por qué fue la importancia. Entonces, esta vez vamos a pasar a otro video más bien de tipo más histórico, pero que nos va a permitir entender un poco mejor las cosas. Entonces, ok, ya estamos en él. Entonces, comenzamos entonces este video. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. Como lo vimos en la primera clase, les mostré este motor de Newcomen que funcionaba esencialmente con un solo cilindro, el cual se calentaba y se enfriaba. Y Watts va a pasar más a la historia porque va a ser esta máquina mucho más eficiente. Ahora, cuando digo mucho más eficiente, la máquina Newcomen y Watt eran de poco porcentaje de la energía, la cual se va a transformar en trabajo. Así que vamos a ver que en el futuro hay mucha pérdida de ello, pero esas cosas las vamos a ir entendiendo de a poco. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación. Quisiera, antes de continuar eso, entonces, como ven, nos van a explicar cómo funciona el motor, pero lo que hay interesante en el comentario, se lo dije en clase, pero vuelvo a enfatizar cómo toda esta revolución, todo este cambio social, todo este cambio de organización del planeta que nos permitió estar donde estamos hoy, parte a través del desarrollo tecnológico asociado a la minería. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de esto? Es que cuando entonces están haciendo los túneles en la construcción de minas, el problema es que se llenan muchas veces de agua o encuentran agua, entonces no era fácil sacar esta agua para poder seguir construyendo estos túneles y darle mayor seguridad. Entonces, Newcomb lo que hizo va a ser en realidad es desarrollar esta máquina para bombear agua. Esa en realidad es el origen de todo esto. Imagínense algo que fue en la minería, nos va a cambiar la forma de transporte, nos va a cambiar la forma de fabricar cosas, etcétera, debido simplemente a un desarrollo que parte de la minería. Es decir, esta revolución es una revolución de base muy ingenieril, resolviendo un problema muy práctico, el cual otras personas participarán y le darán una visión muy amplia de cómo poder cambiar nuestro mundo. Entonces vamos a continuar ahora con el video. Vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kenneth y Avon.
Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. Entonces aquí estamos en presencia de una máquina que fue hecha justamente por Watt para justamente bombear agua. Lo increíble es que todavía funciona, eso habla de que eran máquinas muy bien diseñadas, digamos. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza, emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos 2 hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho, mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo, para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica. Con un brazo unido al... Entonces, como se ven, Bolton lo que se da cuenta que es más útil que tener esta especie de balancín que está girando es transformar este movimiento vertical en movimiento circular, obviamente a través de una biela, como muchos de ustedes yo espero hayan aprendido en mecánica. Del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. El vapor era ahora un gran negocio, y el lugar de donde arrancó fue la ciudad en la que ocurrieron más cosas de la revolución industrial, Birmingham. Aún hoy, más de 200 años después de que se conocieran, todavía puedes cruzarte con Boulton y Watt. Me pregunto si, cuando se hicieron socios,
se dieron cuenta de que crearían uno de los primeros negocios corporativos internacionales, no solo con fábrica, sino diseño, marketing y personal de oficina también. Bien, como ven, es una historia bastante interesante cómo empujando logró Watt y Bolton. Fue muy útil. O sea, Watt tuvo la creación, el ingenio, pero también a veces se requieren personas que nos permitan llevar a cabo nuestras ideas y la creatividad. Entonces ahora vamos a tratar de ver un poco cómo uno podría hacer una máquina de vapor, porque seguramente ustedes se imaginarán, bueno, una caldera, todo un poco complicado, pero entonces les voy a mostrar un pequeño video que busqué en internet en el cual muestran cómo diseñar un motor, digamos, a vapor. Entonces veamos ese video ahora. Entonces acá está, este es el motor, vamos a ver cómo funciona. Motor a vapor. Si quiere ver cómo lo realicé, pues no cambie de canal. Para el proyecto voy a utilizar tubos de cobre. Estos tubos se pueden encontrar en instalaciones de gas. Aquí tengo 2 pedazos, tienen 7 centímetros cada uno y en el interior tienen 13 milímetros. El paso número 1 será taparlos. Para eso voy a utilizar monedas de 1 centavo. El paso siguiente será unir los 2 tubos. A este le haré un agujero en la parte del medio y a este de aquí en la parte de abajo. Voy a utilizar este tubito de aquí. Tiene unos 6 centímetros de largo por 8 milímetros de ancho. Quedaría así. Al tubo que le realicé el agujero en el medio, también le hice un agujero en la parte de abajo. Voy a ensamblar todos los componentes. Este iría soldado aquí y este en la parte de abajo. En la parte de atrás va este tubo de 3 centímetros, que es igual a este de aquí. Ahora pasamos al volante de inercia. Para el volante de inercia yo utilizo motores de VHS y le aumento el peso con CD. Pongo 5. Esos motores OHS, como ven, son típicamente estos, pueden ser estos con motores los discos duros o de otro tipo de motores. 6 CD para que tenga un mayor diámetro y un peso mayor. Pueden ver este de aquí, que fue el que utilicé en el motor Stirling. Voy a utilizar este, que son iguales. Lo único que hace eso es tener simplemente un eje sobre el cual uno, si tiene rodamientos, pueda girar sin mucha fricción. Nada más que eso. Este será mi banco de prueba. Voy a atornillar el volante de inercia. Para tener en línea los tubos con el eje del volante de inercia, he creado estas piezas de aquí. Son tacos de madera y tienen la misma altura que el eje. Entraría así y mediante estas presillas de arriba se aprietan. Ahora voy a realizar los pistones que van a hacer mover el motor. Para estos pistones pueden utilizar condensadores o pilas. Yo encontré que en el tubo este de 13 milímetros entran pilas alcalinas y son de metal. Tendré que cortar estas pilas a 2 centímetros y sacarle lo de adentro. Son 2 pilas, una para cada pistón. Quedaría así. Ya yo la limpié. Tengan cuidado que este polvo negro es venenoso. Creo que es dióxido de manganeso. Y le soldé un alambre.
Y lo que haré ahora será realizar una articulación. Para eso voy a utilizar estas piezas, tienen unos 3 centímetros y van de la siguiente forma. Aquí iría el brazo del pistón y le ponemos un pasador. Esta sería mi articulación. Son 2, una para cada pistón. He aumentado el peso del volante de inercia con 7 CD. Pueden ver el ancho. Pistón de fuerza y este pistón va a ser la válvula. Falta la conexión de los pistones al volante de inercia. Yo utilizaré estas piezas que ya vienen con el motor o conectores de cables eléctricos de gran calibre. Ejemplo, y aquí yo tengo uno que lo abrí y entra bien en el eje. Se aprieta con un tornillo, queda bien apretado al eje. Esta pieza estaría a unos 2 centímetros aproximadamente del eje del volante de inercia. Teniendo como referencia el alambre que soldé, he creado estas 2 piezas a la distancia que en un principio había marcado, a 2 centímetros aproximadamente del eje. Y también realicé su conector a la varilla del pistón. Es una para esta parte y otra para la parte de enfrente. Pero antes de conectar la varilla de los 2 pistones, tenemos que calibrar el volante de inercia. Si tenemos esta pieza apuntando hacia abajo, hacia este tornillo, la de atrás tendría que estar hacia un lado. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo coloco esta hacia abajo, la de atrás tiene que estar hacia un lado. Sería formando un ángulo de 90 grados. He conectado el pistón de fuerza y la válvula al volante de inercia. Al final del video le explico el funcionamiento. Conecto la manguera. Esto va a ser mi caldera. Pueden ver que lo sellé en la parte de aquí. Y en la parte de arriba le soldé un tubo. Entonces, como ven, la caldera es simplemente un cilindro metálico. Uno puede usar distintos cilindros y simplemente le colocó este tubo, soldó y también selló la salida para que, bueno, para que pueda usar esta manguera que nos va a mostrar a continuación. En esta pieza voy a meter la caldera. Iría aquí. Metemos el agua en la caldera. Bueno, eso es cera que se está quemando. El motor comienza a funcionar. Entonces, fijan, esta máquina hace transferencia de calor en movimiento. Vamos a detenerle. Vamos a crear presión. Pueden ver la velocidad que genera cuando creo presión. Aquí iría una llave de paso para regular la presión.
Si yo tapo, se detiene. Rompo la inercia. Vamos. Yo utilicé estaño para soldar los tubos, pero si no tienen estaño, pueden realizar el motor completo con pegamento bicomponente. También pueden hacer el pistón. Esto es un pistón realizado con pegamento bicomponente y es de buena calidad. Fue el primer pistón que hice para probar, pero repito, estos pistones son de buena calidad, realizado con pegamento bicomponente. Como ven, podemos transformar perfectamente energía térmica en energía o combustión, si quieren, en un movimiento circular. La pregunta es cómo funciona el motor. Veamos cómo lo El explica. fuego va a calentar el agua, va a crear vapor a presión y va a querer salir por estos dos tubos. Dentro de estos tubos yo tengo los pistones. Este tubo de aquí tiene un agujero en el medio y en esta posición el vapor no puede salir por este tubo. Cuando yo rompo la inercia, este pistón se corre, se queda aquí, punto final, y toda la presión va hacia el pistón de fuerza, empujando el volante de inercia, como su nombre lo dice, mantiene la inercia y regresa a este pistón hacia atrás, tapando otra vez la entrada de aire al pistón de fuerza. De esta forma funciona el motor. El objetivo de hoy era hacer un paso a paso del motor y mostrarle cómo funciona. Bien, como vemos entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender, cuál es la física que hay detrás de este problema que está ahí, lo iremos comprendiendo poco a poco durante la introducción del curso, pero antes de eso quisiera entonces mostrarles el último video que les quiero comentar de hoy. Es que, bueno, uno se pregunta, en la revolución industrial fue finalmente la primera vez que hicimos una máquina de vapor y que fue incorporada a la civilización y que logró cambiar completamente nuestra manera, digamos, de organizar, de hacer cosas, digamos. Pero sin duda, si uno se hace la pregunta si es que fue la primera vez, la respuesta es no. En realidad, la primera vez que hicimos la primera máquina de vapor, hay que ir, digamos, a los primeros siglos de la época moderna de la humanidad que medimos, digamos, y ir a Alejandría. Alejandría, les recuerdo, es una ciudad que está en Egipto, que fue fundada en honor a Alejandro Magno, la cual inicialmente, bueno, tuvo la gran gracia que se hicieron cosas muy importantes, conocida por un farol que ayudó a reconocer, digamos, a los barcos para no tener problemas, pero también es muy conocida por su biblioteca, ¿ok? Donde en realidad fue un lugar de cúmulo de gran cantidad de conocimiento de la época antigua.
Ok, lamentablemente fue incendiada por diversos problemas, particularmente de corte religioso, pero en este lugar diríamos que se formó la primera universidad. Siguió, o sea, bueno, no se llamó nunca universidad, pero seguía la lógica de que la gente hacía estudios superiores, había maestros y discípulos, y entre los cuales quisiera destacar Herón de Alejandría. Herón de Alejandría era un ingeniero bastante creativo, hizo muchas cosas particularmente hidráulicas y fueron los primeros en diseñar una máquina a vapor, ¿ok? Donde él transformaba esencialmente de nuevo fuego en movimiento y a su máquina, digamos, bueno, aquí hay una representación como era su máquina, digamos, voy a mostrarle una copia más o menos de ella, un poco más actualizada, se le llama eolípida y esta máquina, digamos, permitía transformar este tipo de movimiento. Entonces, vamos a mirar un video en el cual alguien nos va a explicar cómo hacer una máquina de Herón, un poco más moderna, pero esencialmente la misma idea simplemente comentar en la época de Herón, alguien diría, ¿y para qué poder servir una máquina? ¿Por qué no hubo esta revolución industrial que la cual tuvimos? Esencialmente yo creo que en la época recuerden que el motor de las sociedades estaban organizadas entre nobles, si quieren verlo así, y habían esclavos, y no había una necesidad muy real de tratar de cambiar, por ejemplo, esta estructura, y seguramente las máquinas habrían rompido la esclavitud, cosa que seguramente en la época no fue de mucho interés y no hubo gente que tuvo la imaginación para ver la utilidad de la máquina diseñada por Herón. Pero entonces veamos una pequeña réplica, bueno, no una réplica, una máquina un poco diseñada, pero basada en el principio de Herón de Alejandría para poder hacer una máquina. Algo que, vuelve a existir, máquina, va a ser un aparato, el cual de alguna forma transforma algún tipo de energía en otro tipo de energía, particularmente lo que nos gusta hacer con las máquinas es hacer trabajo. Veamos qué hace esta máquina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de Herón de Alejandría, un científico, matemático, inventor que se dedicó a construir aparatos muy novedosos para su época, como por ejemplo la eolípila, la primera máquina de vapor de la historia. ¿Queréis ver cómo funciona? Comenzamos. Herón de Alejandría fue, como os he dicho, un matemático, ingeniero e inventor helenístico. Los datos sobre su vida pues, han llegado bastante fragmentados y los conocemos gracias a escritos árabes medievales. Su figura sobresale como representante del esplendor helenístico, económico, cultural y científico de la civilización griega, cuyo centro estaba en la ciudad egipcia de Alejandría, de la que todo el mundo conoce el famoso Faro de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, se encontraba en el mejor ambiente cultural para dedicarse pues, a investigar y a proponer máquinas como las que vamos a ver a continuación. Los tratados, debido a los cuales conocemos sus obras, pues son más bien como notas de clase. Por lo tanto, es probable que se dedicara a impartir docencia y a partir de estas notas pues, nos han llegado algunos de sus inventos. Se interesó por muchos temas diferentes, como por ejemplo la mecánica, la arquitectura, la geometría, la óptica, el cálculo y la geodesia. Uno de sus tratados más importantes se llama Neumática. Por lo tanto, nos da una idea de que sus principales intereses eran la neumática y la construcción de máquinas neumáticas y también la hidráulica. Entre sus numerosos inventos destaca la eolípila, que es la que vamos a ver en este vídeo a continuación en funcionamiento, una primitiva máquina de vapor, como vais a ver a continuación, aunque la eolípila ya había sido descrita por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio en el siglo anterior. Hay que tenerlo en cuenta. Herón lo que hizo fue exponer en su tratado Neumática una detallada explicación de cómo funcionaba esta máquina. Otro de sus inventos muy conocidos es, por ejemplo, una máquina automática dispensadora de agua. Podéis ver en la imagen una recreación. También creó un órgano eólico. Con esta máquina, Herón de Alejandría pretendía aprovechar la energía del viento para hacer sonar un órgano a través de un mecanismo, un émbolo, un cilindro que impulsaba el aire a través de los tubos para producir sonido. También fue pionero en la construcción de una bomba contra incendios. Con 2 émbolos, una serie de válvulas, era capaz de forzar un flujo que salía por una boquilla a presión. También conocemos, e incluso la podemos construir en otro vídeo,
la fuente de Herón. En este caso, como veis, el funcionamiento es bastante simple. Al añadir un poco de agua en el recipiente superior se provoca un aumento de presión en el inferior, el aire sube hasta un recipiente intermedio y esa presión que transmite el aire fuerza al flujo a salir por la parte superior. Es un ingenio también, como veis, hidráulico neumático. Y por último, os voy a hablar uno de los ingenios más conocidos y con los que sorprendía a las gentes de su época, y era un sistema de apertura de puertas para los templos. Con un fuego conseguía calentar el aire que había dentro de un recipiente, ese aire se expandía, provocaba un flujo de fluido que iba hasta un recipiente con una serie de contrapesos, unas poleas, y se forzaba la apertura de las puertas. Era un ingenio que sorprendía mucho en la época, porque como veis es un sistema de apertura de puertas automático prácticamente. Como podéis ver, todos estos ingenios que os he descrito se basan en neumática y en hidráulica. Además de su obra neumática, escribió otras obras, también algunos tratados matemáticos y demás. Vamos a centrarnos en la eolípila. ¿Qué significa eolípila? Pues eolípila, aquí veis este instrumento, que es de demostración. Eolípila sería esta parte que tenemos aquí arriba, que ahora vamos a desmontar, y significa literalmente balón de Eolo, en honor al dios del viento. Igual que hoy utilizamos la palabra eólica, por ejemplo, para referirnos a la energía eólica, pues aquí es el balón de Eolo. Bien, como veis, está compuesto. Tenemos un soporte metálico, después tenemos aquí un pequeño mechero de alcohol, no tiene más. Voy a extraerlo. Esto es un mecherito de alcohol. ¿Veis? Ahí tiene la mecha, aquí tiene un orificio. Voy a añadir un poquito de alcohol de quemar a través de esta perforación para que nos sirva como combustible para dar calor a la eolípila. Este balón de Eolo, fijaos, este balón de Eolo, vamos a sacar esto, simplemente tirando. ¿Veis que tiene aquí dos juntas de goma, de estanquidad, y esta pieza que puede girar libremente en el soporte? Y aquí tenemos la eolípila. Este es el balón de Eolo. Como veis, se trata de un recipiente, en este caso cilíndrico, puede tener otra forma. El que dibujó Herón, de hecho, tenía otra forma. Y veis que es bastante grueso, metálico, y tiene aquí tres toberas. Tres toberas que impulsan el aire caliente y el vapor de agua a través de estos orificios, que si os fijáis son muy pequeños, que conseguimos al disminuir la sección de la tobera. De acuerdo a la ecuación de continuidad, si el flujo de aire o de vapor tiene que ser el mismo y aquí reducimos la sección, lo que hacemos es aumentar aquí la velocidad de salida del vapor. Entonces conseguimos tres toberas que, como veis, tienen cada salida de forma opuesta y van a conseguir impulsar de esta manera la eolípila cuando salga por aquí aire y vapor a presión. Por lo tanto, vamos a añadir unos mililitros de agua en el interior con esta jeringuilla, pero con punta roma, como estáis viendo ahí. Entonces voy a añadir un mililitro de agua, como estáis viendo, muy poca cantidad, no hace falta que sea más, dentro de la eolípila. ¿Veis? Ahí tenemos ya el agua y ahora lo cerramos. Tenemos que tener en cuenta que si la presión dentro de la eolípila aumenta mucho, esto es un mecanismo de seguridad, es como una válvula, ¿veis ahí las dos juntas? Las voy a bajar hacia abajo. ¿Veis que ahí ya queda cerrado? Pues lo que os digo es que si aquí aumenta mucho la presión, llegará un momento que esto directamente salte hacia arriba, porque no va atornillado ni nada por el estilo, simplemente va inserto ahí con las dos juntas, que las dos juntas evitan que la presión pueda salir por aquí. Y fijaos, aquí abajo se apoya en esta punta que tenemos aquí, a modo de mecanismo que permite a la eolípila girar, como estáis viendo. Gira libremente, ya que gira por aquí y gira aquí debajo. Bien, vamos a ver cómo funciona esta eolípila. Para ello encendemos el mechero de alcohol. Ahí está, como estáis viendo encendido. Y recordar que la eolípila ya fue descrita por Vitruvio, pero el que explicó su funcionamiento es Herón de Alejandría. Y él explicó que la energía que proporcionaba el fuego, en este caso, calentaba
el líquido que tenemos dentro de la eolípila o balón de Eolo. Ese líquido sufre un cambio de fase, pasa a vapor, como estáis viendo, en las toberas, y a continuación ese vapor sale por las toberas. Las toberas tienen un diámetro, una sección muy reducida que aumenta la velocidad del vapor al salir y, como veis, gira. Y puede alcanzar, como veis, altas velocidades. Fijaos cómo gira. Y además, a medida que va aumentando la presión, aumenta la velocidad de la eolípila. Fijaos que gira muy rápidamente. Si apagamos la llama, ahora la he apagado, vamos a ver que el efecto dura unos segundos, porque todavía tiene aquí un calor remanente, pero en cuanto baja la presión de vapor que tenemos dentro del recipiente, dentro de la eolípila, pues el instrumento para. Ahora está girando por la inercia que tiene, pero a continuación se parará. De hecho, ya está parando, como estáis viendo. Es una máquina de la que no extraemos trabajo, pero como veis es el fundamento de la máquina de vapor. Estamos utilizando una energía que es el calor para producir movimiento. Lo que ocurre es que en esta eolípila ese movimiento no lo utilizamos para producir trabajo. Voy a volver a encender la llama para que veamos otra vez cómo funciona. Veis que rápidamente se pone en movimiento, las toberas expulsan vapor y aquí también tenemos un principio de acción y reacción. Es decir, el principio de acción y reacción de Newton, la tercera ley de Newton, pues aquí la estamos viendo. Estamos viendo que el vapor, al salir en una dirección, provoca una reacción opuesta y contraria en el otro sentido, que es lo que hace girar la eolípila. Y eso lo tenemos en cada tobera. En cada tobera, aquí en la salida, tenemos un principio de acción y reacción. Acción en un sentido y la reacción que produce en el contrario, que es la que hace girar la eolípila. Posteriormente, como ya sabéis, tuvimos que esperar hasta los siglos XVII y XVIII para que se desarrollara o se inventara una máquina de vapor pues, capaz de producir trabajo, es decir, transformar esta energía calorífica, en energía mecánica, pero que producía pues, un trabajo, como os digo. Como veis, he vuelto a encender la eolípila, pero me temo que ya no tiene vapor de agua. Bueno, tiene un poquito, la ponemos en movimiento y como veis empieza a girar, pero lamentablemente nos hemos quedado sin agua dentro del recipiente. El mililitro que le habíamos añadido, pues como veis, ya se ha evaporado y como no tenemos presión de agua en el interior, pues no puede girar porque no expulsa nada. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿qué quería comentarles? Bueno, esta fue nuestra primera clase complementaria y esperaré poco a poco algunas haré más cálculos, otras no, pero mi idea es que vayan pudiendo hacer clases que puedan aprender cosas que puedan ser útil, sobre todo llamo a aquellos que tengan sobre todo un espíritu más ingenieril, a pensar que finalmente uno puede crear cosas y esas cosas pueden cambiar en el mundo que nos rodea. Así que es muy importante que logremos imaginar que podemos modificar el mundo que nos rodea con nuestras creaciones. Así que bueno, nos estamos viendo prontamente. Cuídense, nos vemos en clase.